favor a Isaías el capítulo 9, por favor. Isaías el capítulo 9. Solo leemos el versículo 6 para empezar. Isaías 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Padre, ayúdanos, Señor, por medio de su lectura, Señor, a reconocerlo y saber, Señor, que usted que vino del cielo para esta tierra para salvar a pecadores que no lo merecíamos, Señor, ayúdanos a entender todo lo que dice la palabra de Dios acerca de este gran hombre que vino a la tierra, Señor. Bendíganos, pues, por medio del conocimiento, y todo se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Profetas del Antiguo Testamento anunciaron con detalle la venida del Mesías llamado el Cristo, con mucho detalle de dónde nacería, quién era y a qué venía este divino ser a la tierra. Y en esto lo profetizaron y escribieron en esta palabra de Dios, con el objetivo de que lo sepamos. Qué grande y amoroso es nuestro Dios. No nada más hizo grandes cosas, no. Hizo lo posible porque todo quedara en esta su palabra para nuestro conocimiento, para aprovecharnos y saber la manera de cómo agradarle a Él. Vamos a Miqueas, el capítulo 5, por favor, el libro de Miqueas, el capítulo 5. Miqueas está después del libro de Jonás. Leemos solamente aquí para empezar los versículos 1 y 2. Miqueas 5, versículos 1 y 2. Dice así: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Recuerden, no se nos pase, aquí estamos en el Antiguo Testamento, pero miren lo que dice aquí, estas palabras, cada palabra. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y su salida son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dice aquí: pero tú, Belén, de ti me saldrá. Sí, era de esta pequeña ciudad que anunciaba el profeta Miqueas, que era donde nacería el que sería el Señor de Israel. Pensar en esto. Era el Mesías, el Redentor de todo el mundo, por medio del cual tendríamos la posibilidad de llegar al cielo. Era lo que estaba anunciando este profeta. Él traía con él el perdón de pecado del mundo, y nuestro Dios decidió que naciera no solo en una insignificante y pequeña ciudad, sino que no nacería en una casa humilde y mal hecha, sino que también sabemos por la Escritura que no había lugar para él en el mesón, donde se asistían las personas como si fueran hoteles, sino que nacería en un pesebre. Era una especie de tronco
con un hueco a lo largo de ese tronco que se usaba para poner comida al ganado. Eso era el pesebre donde nacería Jesús. Ese gran Dios no le importaban esas condiciones. Él, nuestro Dios, si hubiera querido, lo hace venir a este mundo en el mejor palacio, en el mejor edificio o ciudad más grande, la ciudad más espectacular. Pero no. Él es diferente a lo que los hombres vemos como cosas importantes. Nuestro Dios es otra cosa. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Vamos a 1 de Corintios 1, por favor. 1 de Corintios, el capítulo 1. Los versículos 27 al 29. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¿Quién lo escogió? Nuestro Dios es el que nos ha escogido. De esto hablamos bastante en esta primera hora en la mañana. Él es el que nos escogió. Dice, ¿pero qué dice aquí? Que lo vil del mundo y lo menospreciado lo escogió nuestro Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Dice el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. De lo peor, Él puede hacer lo mejor. No hay mérito. ¿Qué más? Cuando Él lo hace, nadie puede decir, no, es que yo puse esto. No, es que yo soy bien inteligente. No. Cuando Dios lo hace, por eso elige hasta de lo peor, para que vean que fue todo por Él, no porque alguien hizo, que le ayudó a nuestro Dios para hacer esto, no. ¿Quién puede dar un buen consejo a nuestro Dios de todo el mundo? ¿Quién? No, Señor, mira, no lo hagas así, mejor hazle así, quítale esto y ponle esto. No, sería tonto pensar de esa manera. Si Dios elige y decide por cosas y situaciones muy diferentes a muchos de nosotros, pero cuando Él lo hace, Él lo transforma a lo mejor. ¿Y qué vemos? Él no necesita de la ayuda de nadie, ni de sus atributos, ni capacidades. Él toma como esté la cosa y lo hace nuevo. Él es el único que puede hacer nuevas todas las cosas. ¿Cómo lo hace con nosotros los hombres cuando somos hechos criaturas nuevas? Regresamos a Miqueas 5, por favor. Miqueas, el capítulo 5. El versículo 2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Fíjese en esta pequeña palabra que a veces parece que no es nada, pero ¿qué dice? De ti me saldrá. No solo dice de ti saldrá, Belén, de ti saldrá. No, de ti me saldrá. No. De ti, Belén, me saldrá, así como dijo también cuando eligió para rey al rey David. Esas dos palabras también las usó nuestro Dios. Dice que le dijo al profeta Samuel, ve a Isaí de Belén, padre de David. Él era el papá de David, porque de sus hijos me he provisto rey. ¿Qué significa esto? Que va a ser mi servidor, que va a ser para mí. Dice que vendría de parte de Dios. Y sabemos que Jesús también lo dijo en repetidas ocasiones,
que venía al mundo para hacer la voluntad de su Padre. Eso lo dijo también nuestro Señor Jesucristo. Vamos a San Juan 6:38. San Juan 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Otra cosa para saber, el profeta Miqueas y el profeta Isaías fueron contemporáneos. ¿Qué quiere decir esto? Que vivieron en el mismo tiempo, de esa misma generación, en ese mismo tiempo vivieron el profeta Miqueas y el profeta Isaías. Ya leímos cómo Dios le reveló al profeta Miqueas lo del nacimiento del Mesías que sería en Belén. Ahora vamos a Isaías el capítulo 7. Isaías el capítulo 7. Por lo pronto leemos el versículo 14. Isaías 7, versículo 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pensar en esto, el Dios Todopoderoso quiso que esta profecía de la venida de Jesucristo al mundo no solo fuera anunciada por Miqueas, sino que aquí el profeta Isaías lo hacía también. Y esto se hizo alrededor de 750 años de su venida, antes de que viniera al mundo, y escrita para nosotros en su palabra. Parece poco, pero son alrededor de 700 años que se anunció la venida de este gran ser que venía a este mundo. Entonces, pensar en esto, este acontecimiento tenía que ser anunciado por otro profeta del Señor que fue Isaías. ¿Para qué? Para reafirmar que ese ser que venía no era cualquier cosa. Vamos a Isaías 9:6 al 7, aquí estamos casi enseguida en la siguiente página. Isaías 9, versículos 6 al 7. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Algunas cosas que resaltamos de esta lectura que acabamos de leer. Dice, un niño nos es dado. Ese niño que nacería sería el mejor regalo que este mundo haya recibido, que recibiría cualquier hombre que venía al mundo. La reconciliación con Dios, que era lo que venía con este niño, la redención y la vida eterna. ¿Qué dice? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Número 2, hijo nos es dado. ¿Qué dice en San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasó aquí? Un hijo nos es dado. ¿Un hijo quién? Un hijo de Dios. Dios entregando como regalo a su Hijo para que todo este mundo perdido y tuviera la posibilidad de ser rescatado por Él. Número 3. ¿Qué nombres ya se le estaban dando
a 750 años antes de su llegada. ¿Qué nombre se le estaba dando a este niño? Miren, a veces uno tiene que pensar esto. Isaías, Miqueas y todos los demás profetas del Antiguo Testamento escribieron toda la palabra de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Pero alguien dijo muy sabiamente, todo lo que escribieron no necesariamente lo tenían que entender todo. No necesariamente decían, es que voy a poner esto. No, eran inspirados por el Espíritu Santo, que no sabían, el Espíritu Santo me está diciendo que ponga esto, pero no lo entiendo. ¿Qué haría el Espíritu Santo? Escribe, como dice el Apocalipsis que le dijo a Juan, escribe. ¿Qué hacían los profetas? Ellos nada más escribían lo que el Espíritu Santo les iba diciendo. No necesariamente lo tenían que hacer, pero estaban obedeciendo a aquel que les decía, escribe. ¿Para qué? Para el beneficio de todos estos hombres que veníamos a ser beneficiados por esa preciosa palabra inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué nombres ya se le estaban dando a 750 años antes de su llegada a este mundo? Hay quienes se pueden confundir con estos nombres dados al Mesías, al Cristo que venía. Uno de ellos es, pero miren todos los nombres, pero vamos a ver por lo pronto este. Uno de esos nombres que se le estaba dando a este Mesías que venía es Dios fuerte. ¿Cómo? Dios fuerte, pero también príncipe de paz. ¿Qué dice? ¿Qué es esto? ¿Qué no fue Dios quien lo envió al mundo a este Dios fuerte que dicen que vendría? ¿No fue Dios Padre quien dijo que lo iba a enviar, que iba a enviar a su Hijo unigénito para que viniera al mundo? ¿Qué no fue Dios? ¿Y no por qué dice aquí que Él es Dios fuerte? Es el nombre que se le estaba dando a Jesucristo. ¿Qué es esto? Que Él no fue Dios quien lo mandó. Sabemos por la Biblia, nuestro Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, vamos a 1 de Juan capítulo 5, por favor. 1 de Juan, el capítulo 5, para despejarnos un poquito de esto que estamos diciendo. 1 de Juan, el capítulo 5. Versículos 7 al 12. 5, 7 al 12 dice, porque estos tres, 7 al 12. Vamos a leerlo desde el 6. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante de agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan, que no se quita el uno del otro. Estos tienen una buena relación y una buena... esa es la realidad, que los tres concuerdan con lo mismo. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo, en aquel Hijo que estamos anunciando desde Isaías. En este Hijo es donde iba a estar la vida eterna, y este es el Dios fuerte que venía a este mundo. Pues el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios
no tiene la vida. Esto nos tiene que dar una buena aclaración de quién era este Dios fuerte que venía a este mundo por medio de esa Virgen. San Juan, en Juan 14, 8 al 12. Vamos a San Juan, por favor, 14, 8 al 12. Esto es para aclarar este Dios fuerte que venía a este mundo. San Juan 14, 8 al 12 dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sí, este es Dios, el Dios fuerte que dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre? Fíjense estas palabras. ¿No crees que yo soy en el Padre? Esto es importantísimo. Y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi cuenta, por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. ¿Qué quiere decir? Las obras que hace mi Padre, yo mismo las puedo hacer. Cuando leímos San Juan 1, ¿qué dijimos? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo ¿qué era? Era Dios. Y lo que nos dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho, que ha sido hecho, fue hecho. Entonces, ahí estaba la Trinidad, estaba Jesús, el Dios Padre y el Verbo. Dice: cuando Jesús vino al mundo, lo que venía a este mundo, vamos a entender eso. Cuando Jesús venía a este mundo, lo que venía era la tercera parte de este Dios trino, pero tenía que encarnarse. Ese era el objetivo que venía a hacer a esta tierra, a este mundo, haciéndose hombre. Esa era la voluntad de Dios desde el principio. La Navidad, para el cristiano que ha conocido por la palabra todo lo que Dios quiso que supiéramos, pensar en esto. Los tres acontecimientos más grandes y sorprendentes que este mundo ha experimentado son estos tres acontecimientos. Número 1, el nacimiento y encarnación de Dios haciéndose hombre. Y voy a hablar de los tres. Vamos a Mateo 1, 21 al 23. Mateo 1, 21 al 23. Mateo 1, 21 al 23. Dice así: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, Isaías: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y la traducción, miren, y la traducción es que dice que traducido es Dios con nosotros. Ahí está el Dios fuerte, el que venía del cielo para la tierra. Esa era la tercera parte de la Trinidad. Número 2, el otro acontecimiento, su muerte y crucifixión de este que vino del cielo. Vamos a San Juan 19, por favor. San Juan, capítulo 19.
Versículos 28 al 30, 19, 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado cuando lo estaban crucificando, dijo, para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando dice estas tremendas palabras al Señor Jesucristo, siendo crucificado y entregando el Espíritu, muriendo, ¿qué dice? Consumado es. ¿Qué fue lo que se consumó aquí? ¿Qué fue la terminación de esta obra que fue mandada por Dios Padre? ¿Qué fue lo consumado aquí? Que Jesús vino del cielo al mundo para morir por los pecadores. ¿Qué quiere decir esto? Que Él hizo su obra, lo que Dios Padre le mandó a hacer. Vino, vivió entre nosotros, fue llevado a la cruz, murió y derramó su sangre por todos los pecados. ¿Y qué dice aquí? Después de morir, he cumplido con la voluntad de mi Padre. La obra de mi Padre ha sido consumida. Este es el segundo acontecimiento más grande de todo lo que ha pasado en este mundo. ¿Qué? La muerte y la crucifixión de ese ser que vino al mundo, del convertido en niño para después hacerse hombre. Ahí fue consumado su obra. ¿Qué? Venir y pagar por todos los que creen en Él, todos los que creamos en Él. Miren, una cosa tenemos que separar aquí. Es para todo aquel que crea, porque el que no crea, por ese no vino a morir el Señor Jesucristo. El que no ponga su fe y su confianza en ese ser que vino del cielo, no hay salvación. Hay un castigo eterno y esto no es para asustar, esto es Biblia, esto viene de la palabra de Dios. Por eso tan bonito que es la Navidad en pensar que vino la posibilidad a este mundo de ser rescatados de nuestro pecado, de nuestro mal hacer, delante de nuestro, que dice que estábamos bajo la ira de nuestro Dios y Él vino a ser el reconciliador de nosotros con nuestro Señor Padre. Dicen, el número 3, el acontecimiento número 3 fue la resurrección de este hombre que murió para pagar por el pecado. Ese es el acontecimiento número 3. Miren, si no hubiera pasado este acontecimiento de la resurrección de Jesucristo, todo lo demás hubiera sido en vano. ¿De qué sirve que hubiera venido del cielo para llegar a esta tierra? ¿De qué sirve de haber muerto por los pecados si no hubiera habido el tercer acontecimiento, que es la resurrección de ese tremendo ser, que ahí demostraría que Él es Dios fuerte, el Dios que lo puede hacer todo? Vamos a Lucas 24, por favor, Lucas 24. Versículos 1 al 6, 24 versículos 1 al 6. Dice así, la resurrección de Jesucristo, de este que vino del cielo y nació de una virgen. Miren cómo son las tradiciones. ¿Quién se acuerda de vamos a acostar el niño? Vamos a levantar el niño. Vamos a vestir ese niño. ¡Ey! Esas son tradiciones. Esas son cosas que no tienen relevancia en la palabra de nuestro Señor. No, ese niño, ese Dios vino, nació de una virgen, creció, se hizo hombre para ir a la cruz y pagar por nuestros pecados y nada más. Lo demás son inventos de la religión, de la gente que quiere tener manipulado a todo el mundo. Lucas 24, versículos 1 al 6, dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro donde lo habían metido a Jesús.
Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, por supuesto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué? ¿Al que vive? ¿Al que fue crucificado? ¿El que crucificaron y golpearon hasta morir? ¿Al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, que era necesario, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y que resucite al tercer día. Ahí se estaba cumpliendo el tercer más grande y maravilloso acontecimiento que le ha pasado a este mundo. Juan 20, 24 al 29. Juan 20, 24 al 29. 24 al 29. Dice así: pero Tomás, uno de los 12 apóstoles, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, porque ya se les había aparecido una vez a los demás discípulos. Le dijeron los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, porque él lo miró siendo crucificado, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no cree. ¿Qué quiere decir esto? Que Tomás vio exactamente lo que le pasó al Señor Jesucristo cuando lo levantaron y lo clavaron con esos clavos, pero también miró cuando lo traspasaron con esa lanza aquí en el costado. ¿Y qué dice? Si no metiera en mi mano, ¿cómo no estaría de grande esa tremenda herida que le abrieron en el costado? Porque para que cupiera la mano por ahí, era una tremenda herida. Dice: y metiera mi mano en su costado, no creeré. Esto es fe. No, esto no es fe. Porque la fe es cuando tú sigues ciegamente a Jesucristo, no por lo que tú estás mirando. Dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro. Estamos hablando de la resurrección de Jesucristo. Dentro. Y con ellos Tomás, el que no había creído. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas. Se apareció ahí con ellos y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás. ¿Quién le dijo a Jesucristo lo que había dicho Tomás? Él lo sabe todo. ¿Qué le dice? Pon aquí tu dedo. Le enseñó las manos con las heridas. Y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Los que creemos en Jesucristo, creemos por medio de su palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Pero qué? Lo creemos aunque no lo hayamos visto. Esa es la fe. Eso no, la fe tiene que nacer de algo ciego que no hemos visto, pero que confiamos con todo nuestro corazón en lo que la palabra de Dios dice de él. Amén. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Qué está haciendo aquí el incrédulo de Tomás? Reconociendo abiertamente: sí, Señor, no demostré mi fe, si nada más con haber oído lo que tú dijiste que ibas a resucitar, desde ese momento lo hubiera creído, aunque los discípulos no te hubieran visto, yo lo hubiera creído. Pero los hombres somos así de incrédulos, la mayoría. Dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quién de aquí ha visto al Señor Jesucristo? ¿Quién de aquí? Nadie lo hemos visto, pero sin embargo, ¿qué? Hemos creído en el que Dios puso para venir a rescatarnos. Eso es la fe. Eso es la fe. No tenemos que mirar.
Creemos porque Dios lo dijo y yo lo creo. Esa es la realidad. Pero esa es la fe que a nuestro Dios le agrada, que la vivamos y que la practicamos todos los días en nuestras vidas. Cuando su palabra tenemos todo este conocimiento de parte de Dios, ¿verdad que sería muy difícil seguir festejando este acontecimiento como lo solíamos hacer antes? Algunos que estamos aquí ya viejos, borracheras, fiestas en las cuales predominan las prácticas que nada tienen que ver con lo que se debería de hacer. Sí, felices y contentos con nuestras familias, pero al saber toda la verdad de nuestro Dios por medio de su palabra, esta Navidad y las que siguen, que vivamos aquí todavía, deberían de ser de amor, respeto unos con otros, pero sobre todo disfrutando alegres dentro del temor de nuestro Dios, que nos dio a su Hijo para ser salvos y diferentes. No le demos la importancia exagerada a los regalos. Es que no tengo nada para regalarles, es que no me alcanza, apenas me alcanzó para esto y para esto otro. Esto no importa, el mejor y más precioso y grande regalo ya lo tenemos. Somos salvos y vamos al cielo el día que nos toque irnos. Hey, no nos fijemos en esas vanidades como dice la palabra de Dios. En las lucecitas, ay, es que las lucecitas no combinan. Y además son los que ya tienen 5 años que pongo las mismas. Hey, madure, vamos a madurar, eso no vale la pena. Pero nos frustramos y nos ponemos tristes por esas tonterías. No me quedó ni para hacer los tamales esta Navidad. Hey, cómase una marucha y sea feliz porque tiene a Cristo en su corazón. La comida, no muy malo tampoco, porque si podemos disfrutar y tener eso, gran gloria a Dios, pero eso no es lo principal para nosotros los que tenemos esta tremenda verdad ya en nuestras vidas. Pero si no tiene alguna de esas cosas, si no tiene en su vida ya el resultado de haber creído en Jesús, no necesita más. Viva tranquilo con lo que tenga y en paz. Este mundo estaba en tinieblas para nosotros y para los que no lo conocen, pero ahora, por la gracia de nuestro Dios, esa luz ha nacido en nuestros corazones. Vamos a Isaías 9, 2, por favor. Isaías 9, versículo 2. Isaías 9, versículo 2. Dice así: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Miren, y aquí está el profeta Isaías. 750 años antes ya le estaban dando esta visión. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Aquí el profeta profetizando esto que iba a pasar. Se alegrarán delante de... los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y gracias a mi Dios que ha resplandecido en la vida de algunos de nosotros. Lucas 2, 11 al 14. Aquí terminamos. Lucas 2, 11 al 14. Verso 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Gloria a nuestro Dios que tuvimos la posibilidad nosotros de llegar a conocer esa luz, y no solamente que la vimos, sino que ahora la tenemos en nuestras vidas y en nuestro corazón. Y miren, en medio de cualquier situación que venga a nuestras vidas, esa luz no nos abandonará nomás.
porque esa luz que vino al cielo es para rescatar para vida eterna. Si usted ya tiene esa luz y esa salvación en su vida, solo esperamos el día. Yo solo espero ese día. Esa me sale muy bien, hasta la quiero cantar cada vez que me acuerdo de esto. Pero la realidad es esta. Ya solo estamos esperando ese día para manifestar esa luz que vino a este mundo y decir, sí, yo creí en esa luz y mira, estoy aquí porque Dios hizo la obra de mandar y hacer, pagar por ese pecado, yo confiar en Él y ahora llegaré al cielo por ese mi creer. Oramos y terminamos.